Hola, buenas noches. Disculpe, ¿a qué hora va a iniciar? Doctora, ya estamos iniciando en este momento. Gracias. Ya, doctora Regina. Doctores, tengan ustedes muy buenas noches. Hoy día, continuando con el diplomado especializado en Derecho Procesal Penal, tenemos programado la sexta sesión con el tema de las excepciones en el proceso penal y contamos con la presencia del doctor Daniel Guamán Castellares. El doctor Daniel Guamán Castellares es profesor de la Universidad del Pacífico, profesor en la Academia de la Magistratura, Master of Law en la Universidad de Freiburg, abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, a quien le damos la bienvenida y el pase para que dé inicio a la sesión de hoy. Buenas noches, doctor Daniel. Buenas noches, damas y caballeros. En un momento, por favor, que estoy teniendo un pequeño problema de internet. Buenas noches, damas y caballeros. Comenzamos con la clase del día de hoy acerca del tema de excepciones. Un gusto poder conocerlos. Gracias a la señorita Vidal por la presentación y sobre todo al señor Henry Ventura por la invitación y el permitirme estar hoy con ustedes y tocar un tema que es bastante interesante, pero poco analizado, que es el tema de las excepciones. Vamos a comenzar dentro del estudio de las excepciones con una que a mí me gusta mucho, porque tenemos poco tiempo, vamos a correr en algunos puntos, pero quiero dejar claros específicamente dos que son las más importantes en la práctica. La excepción de improcedencia de acción y otra cosa es la excepción de prescripción. Naturalmente vamos a abordar todas, la excepción de cosa juzgada, la excepción de amnistía, etcétera, etcétera, pero vamos en este momento a ponerle el énfasis a estas dos excepciones. Con respecto a la primera excepción, la excepción de improcedencia de acción, por favor, lamentablemente no tengo habilitada la posibilidad de compartir la pantalla. No sé si me podrían apoyar, por favor, con ello. Doctor, ¿estás habilitado para que puedas compartir? No, la verdad que no. La ¿No puedes? pantalla diré la pizarra. A ver, señor Henry, si lo podrías habilitar, por favor. Doctor Daniel, como anfitrión, sí está habilitado para todas las funciones. Listo. A ver, estoy intentando compartir la pizarra, pero no me deja. Qué raro. No sé si es la versión que no le permite compartir la pizarra, pero usted tenía otro recurso, ¿recuerda? Sí, voy a tener que hacerlo por Paint. Ya. Por favor, gracias. No hay problema, con gusto. Ya. ¿Se ve la pizarra? Sí, doctor, se ve Paint. Listo. Vamos a comenzar. La primera excepción que prevé el ordenamiento jurídico, desde mi punto de vista, una de las más importantes, es la denominada excepción de improcedencia de acción.
esta excepción es muy importante porque es una de las cuales en la práctica diaria se utiliza mucho más. ¿Y cuál es su sentido? ¿Para qué existe esta excepción? Básicamente, cuando una imputación, ¿y qué es una imputación? La imputación es el conjunto de hechos formulados por el Ministerio Público, la disposición a través de la cual formaliza la investigación preparatoria, o también a través del cual fija los hechos objeto de acusación. O sea, la imputación puede verse en dos momentos. El primer momento en el cual se puede producir se da en la formalización de la investigación preparatoria. Otro momento en el cual también puede producirse es el momento en el cual se amplíe la investigación preparatoria y se modifiquen los hechos, la ampliación de la investigación preparatoria. Y el tercer momento en el cual se fijen hechos es la acusación. En cualquiera de estos momentos procesales se puede producir una imputación. ¿Y qué es la imputación? Una atribución de hechos concreta que tiene una relevancia jurídica que se le atribuye a alguien en particular. Esta se da en estos momentos. Contra esta imputación se pueden producir una serie de excepciones. ¿Qué son las excepciones? Son medios de defensa técnicos a través de los cuales las partes, específicamente la defensa, puede impugnar la decisión del Ministerio Público, el impulso de la acción penal promovido por el Ministerio Público, que es la formalización de la investigación preparatoria, el impulso que se da a través de la ampliación, o finalmente la concreción de la investigación preparatoria, que es la acusación fiscal. Contra cualquiera de los hechos imputados en cualquiera de estos momentos procesales, se puede interponer una excepción de improcedencia de acción. ¿Y qué es una excepción de improcedencia de acción? Es un cuestionamiento. Con la excepción de improcedencia de acción se cuestionan dos cosas. El primero, se cuestiona que el hecho no es delito. Y otro tema muy importante que también se cuestiona es que el hecho no es justiciable penalmente. ¿Qué significa que el hecho no sea delito y que el hecho no sea justiciable penalmente? Existe mucha interpretación sobre este punto, sobre cómo se ha de entender el hecho delictivo y que si el hecho tiene o no tiene juridicidad penal. Justamente la Corte Suprema ya en distintas casaciones se ha pronunciado sobre este punto y concuerda con lo que la dogmática ha establecido sobre esta materia. Para comenzar, ¿cuándo un hecho no es delito? Un hecho no es delito cuando no se encuentra dentro de las tres categorías que la teoría jurídica del delito ha determinado para que se pueda imputar una acción válida a una persona. ¿Y cuándo es que se puede imputar una acción válida a una persona? Cuando estamos frente a un hecho que tiene las siguientes características. Es un hecho que es típico, antijurídico, y culpable. Son las tres categorías de la teoría del delito que se prevén dentro del delito en sí mismo. La tipicidad, que puede ser la típico objetivamente, la tipicidad objetiva, la tipicidad subjetiva, la antijuridicidad y la culpabilidad. ¿De qué tratan cada una de estas categorías del delito? De lo siguiente. En la tipicidad objetiva, lo que vamos a abordar de forma directa es si el hecho, objetivamente hablando, puede ser subsumido en un determinado tipo penal. Por ejemplo, el fiscal, en la formalización de la denuncia, imagínense, ¿no? Denuncia a una persona por el delito de bigamia. ¿Por qué? Porque esta persona vivió muchos años en el extranjero, vivió en Estados Unidos, y en Estados Unidos se casó con una ciudadana norteamericana. Llegan a tener una relación, después de años de conocimiento, se casan, y de un momento a otro, como nos pasa a todos los que hemos estado un tiempo en el extranjero, te agarra la nostalgia peruana y decides regresar al Perú. La persona, el caballero, regresa con su novia a Perú.
Y estando pues en Perú, dice, oye, qué bonito es el amor, ¿por qué no nos damos una segunda oportunidad? Volvámonos a casar. Él y la novia, bueno, y la esposa, vuelven a casarse nuevamente y contraen segundas nupcias en el país. Entonces, el hombre está casado en Estados Unidos y el hombre también está casado en Perú. Entonces, este hecho se configura como un delito que es el delito de bigamia, cuando una persona se casa 2 veces. Desde un punto de vista legal, técnicamente, o sea, no es de un análisis mayor, un análisis más profundo de si este hecho es o no delito, este hecho aparentemente sería un delito. Entonces, este hecho desde un punto de vista típico, si el fiscal le imputa a una persona, oye, tú te has casado en Estados Unidos y te estás casando en Perú, es una bigamia desde un punto de vista externo que no valora el contenido real de la norma jurídica. Y yo les pregunto, casarse 2 veces con la misma persona, a su entender, pueden escribir en el chat, pueden hablar, ustedes elijan, tienen todo el espacio, mis clases son totalmente distendidas, más que una clase, véanlo como un diálogo, como una oportunidad de interactuar con una persona que tiene unas ideas distintas y de repente podamos hacer entre todos sinergias. Ustedes, si fueran fiscales o jueces, primero, si fueran fiscales, ¿denunciarían a una persona por bigamia, por haberse casado 2 veces con la misma persona? Y si fueran jueces, ¿condenarían a alguien por esta acción, por haberse casado en Estados Unidos y haberse casado en Perú con la misma persona? ¿Qué opinan? Hay 2 opiniones, ¿no? Si tú te basas en la legalidad, dices, bueno, el tipo penal no te dice nada, pues entonces si el tipo penal no te dice nada, esa conducta está prohibida. Naturalmente ese pensamiento, pues, está un poquito alejado de lo que los principios del derecho penal establecen, y específicamente un principio concreto, el principio de lesividad. ¿Y qué nos dice el principio de lesividad? Algo muy claro. Si yo quiero imputar una acción penal contra una persona en concreta, esta acción tiene que poner en peligro o afectar de forma directa un bien jurídico. En este caso, ¿cuál es el bien jurídico? El delito de bigamia, la estabilidad familiar, la cual se entiende afectada si tú tienes 2 compromisos. O sea, si te casas en Huancayo, te casas en Lima y te casas en Pucallpa, como veo algunos casos medio curiosos, claro, naturalmente estás afectando la estabilidad familiar de la persona con la cual te casaste de forma primigenia y también del segundo hogar y del tercer hogar. Entonces, naturalmente, en ese supuesto, si estás cometiendo un delito de bigamia. Definitivamente ese sí es el caso. Pero si tú te estás casando con la misma persona, ya yendo a la finalidad de la norma, ¿estarías desde un punto de vista de principios afectando el principio de lesividad desde mi perspectiva? No. Por eso, ¿alguien quiere intervenir? Con gusto, puede intervenir, no se preocupen, es totalmente libre si desean hacerlo. Desde mi perspectiva, por eso esa acción no es un delito. De ahí que si la defensa le han abierto una instrucción a su patrocinado por este delito, lo que puede plantear es precisamente este medio de defensa técnico, que es la excepción de improcedencia de acción. ¿Por qué? Porque le está diciendo el juez, señor juez, el fiscal me ha abierto una investigación por un hecho que no es delito. ¿Por qué no es delito? Porque no supera el primer filtro de la teoría del delito, la tipicidad objetiva. ¿Por qué? Porque no se da una lesión a un bien jurídico. Por ejemplo, otro caso, también precisamente de tipicidad objetiva. Imaginemos el siguiente caso. Es un caso real, por cierto. Es el caso famoso de las 4 hojas. En este caso, una persona era funcionario público y trabajaba para una universidad, la Universidad Nacional de Huancavelica, y era parte de su equipo de asesores legales. Y esta persona en las tardes trabajaba independientemente como abogado de ejercicio libre. Naturalmente hay una gran incompatibilidad, no lo puedes hacer, pero lo hacía. Y un día estaba desesperado porque ya se le vencía el plazo para poder apelar. Y como todos, pues cuando se nos vence el plazo, se nos van las cosas y a veces reaccionamos de momento y quizá no pensamos y solamente reaccionamos. ¿Cuál es el problema de que reaccionó? ¿Cómo reaccionó este caballero? Necesitaba hojas y estaba en su despacho, entonces cogió hojas del trabajo y las usó para imprimir su escrito. Y en su escrito, pues, era un caso privado que él veía, no tenía nada que ver con la Universidad Nacional de Huancavelica y el escrito era por un proceso concreto de divorcio. Entonces el caballero estaba bastante preocupado porque no sabía qué hacer. No sabía qué hacer y el señor, ¿qué hace? ¿Qué hago?
Y entonces el señor dice, pucha, ya pues lo presento. Presenta el escrito y el juez se da cuenta, oye, acá hay algo raro. ¿Por qué este escrito de familia, de divorcio, tiene dentro de sí un sello, es una hoja membretada, y acá veo que dice Universidad Nacional de Huancavelica, las 4 hojas. Se dio cuenta que eran hojas de la Universidad Nacional de Huancavelica. Y deriva esto el juez de familia al juez penal, al fiscal penal, la fiscalía de turno para la investigación correspondiente. La fiscalía dice, uy, 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 esta persona la voy a acusar por el delito de peculado. ¿Por qué peculado? Porque el peculado, como ustedes lo saben, se configura cuando una persona tiene un cargo público y en virtud de ese cargo público administra una serie de bienes y estos bienes que administra tienen un uso determinado. Entonces, si uno se apropia de esos bienes que tienen un uso determinado, comete precisamente el delito de peculado. Por cierto, para quien lo esté pensando, el peculado y la apropiación ilícita tienen mucho sentido, tienen mucha relación. La única diferencia es que diríamos que el peculado es una apropiación ilícita cometida por funcionarios públicos. Bueno, entonces el funcionario público, en este caso, desde un punto de vista externo, ¿se apropió de 4 hojas? Sí. ¿Se apropió quizá de la tinta con la cual se imprimieron esas 4 hojas? Sí. Y por esa razón el fiscal solicitó una pena de 4 años. El caballero dijo, bueno, yo no me quiero ir preso, no quiero tener ningún problema, en ese momento no había muerte civil. Dijo, bueno, lo que voy a hacer es acogerme a la conclusión anticipada del debate oral, estaba en pleno juicio oral, dijo, bueno, sí, en efecto, ¿saben qué? Yo sí, pues cometí un peculado. Como cometí un peculado, quiero que me den una pena reducida, porque en efecto acepto lo que está pasando. Me pusieron finalmente una pena privativa de libertad de 2 años. No sé por qué, es una cosa de la historia que nunca la he sabido, pero este recurso llega a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema analiza este caso, y lo primero que dice es, toda acción de apropiación de un recurso público puede configurar un peculado. Si el uso de una hoja constituiría un peculado, la mitad de los que estamos acá presentes, creo que un poco más estaríamos presos. ¿Por qué? Porque algún día, en alguna ocasión hemos usado pues alguna hoja o de repente hemos usado un lapicero de que nos dieron en el trabajo para un tema personal o de repente hasta usamos algo tan ridículo como por ejemplo, no sé, la silla en la cual me senté para poder hacer mi tesis de grado o usé el espacio público de mi trabajo para fines personales, de repente para conversar con mi novia, cosas así. Entonces todos hemos usado desde algún punto de vista que hemos trabajado en el Estado, de repente bienes públicos para fines distintos. Entonces, naturalmente, la Corte Suprema se pregunta, oye, ¿esto es un peculado? Y claro, desde un punto de vista externo, si uno lee literalmente el tipo penal, la lectura del tipo penal de forma literal te dice que ese es un peculado. Sin embargo, una lectura más profunda, lo que se denomina una lectura sistemática, una interpretación más pura, te lleva a una conclusión totalmente distinta. Y esa conclusión es que, si bien estamos hablando frente a una afectación del patrimonio público, es una afectación tan insignificante, tan poca cosa, que no afecta gravemente el principio de lesividad y por lo tanto hace que esta acción perfectamente pueda ser sancionada por el derecho administrativo sancionador, pero no por el derecho penal, que es un derecho de última ratio. Yo solo acudo al derecho penal para cosas importantes, no para minucias como esta. Entonces, si un fiscal, por precisamente el uso de 4 hojas, lo que hace es acudir directamente al Poder Judicial y promueve una acción penal contra una persona, formaliza la investigación preparatoria, es más, llega a acusar a esa persona por el delito de peculado, lo que la defensa técnica de esta persona podría hacer es plantear una excepción de improcedencia de acción. ¿Bajo qué causal? Bajo la primera causal, que el hecho no es delito. ¿Por qué no es delito? Porque el hecho carece de tipicidad objetiva. ¿Por qué? Porque no afecta a un bien jurídico. Entonces, ¿podría plantear válidamente su excepción de improcedencia de acción? Sí, porque el hecho imputado, el cual es haberte apropiado de las 4 hojas que no tenían como fin que tú las uses para fines privados, sino tenían fines públicos como ideario final de su uso,
esta acción que externamente podría verse como un peculado, en realidad no lo es. Y como no es un peculado, no implicaría pues una sanción penal y por lo tanto, desde mi perspectiva, la excepción de improcedencia de acción debería declararse fundada y por ende, directamente, esta acción debería parar. Entonces, ¿qué es lo que se declara en consecuencia? El sobreseimiento de este caso, en este caso sería el archivo, ¿no? Entonces, como se han dado cuenta, es esa posibilidad. Vamos al segundo supuesto, a la tipicidad subjetiva. Puede plantearse una excepción de improcedencia de acción cuando no hay dolo, depende. Por ejemplo, una cosa es decir que los hechos imputados son hechos imputados de forma culposa y otra forma es decir que los hechos imputados no especifican que si la acción es culposa o dolosa, no hay motivación suficiente para decir si la acción es culposa o dolosa. Y una cosa final es que te digan que finalmente tú me estás imputando una acción culposa como si fuera dolosa. Vamos a explicar estas múltiples variantes con un caso. Por ejemplo, ese es un caso clásico. Imagínense lo siguiente. Imagínense que ustedes, pues, quieren hacer un trámite registral. El trámite registral no es fácil. Es una cosa muy especializada, porque como todo en el derecho, tiene su ciencia y también tiene mucho de práctica, mucho de saber cosas. Entonces, ustedes lo que hacen es iniciar un trámite con un abogado que les recomienden para poder sacar, por ejemplo, un libro contable para el estudio en el cual ustedes trabajan. Perfecto. Sacan ese libro contable tiene la legalización correspondiente de una notaría tal, esa persona hizo el trámite por ustedes y le pagaron un dinero por él. Perfecto. Pasa el tiempo y el notario de esa notaría se da cuenta de que esa no es su firma ni ese es su sello. Entonces los denuncia a ustedes por el delito de uso de documento falso y también posible creación de ese documento falso. Entonces, les formalizan la investigación preparatoria. Y el fiscal dice, bueno, yo entiendo, o sea, el fiscal dice lo único, esto es lo único que dice en su imputación. ¿Saben qué? Dado que esta persona fue la que usó este documento en la notaría tal, yo considero que esta acción se subsume en un delito de uso de documento falso. Como se han dado cuenta, el hecho imputado tal cual ha sido descrito no dice si estamos frente a un hecho culposo y doloso. Simplemente dice, oigan, ¿saben qué? Estamos frente a un hecho que no tiene un pronunciamiento sobre este aspecto subjetivo. ¿Y cómo se ataca un hecho cuando el fiscal no tiene un pronunciamiento sobre si este hecho es doloso o es culposo? No sé, cuando estamos hablando de la formalización de investigación preparatoria, no se ataca a través de la improcedencia de acción, porque lo que falta es una motivación, un hecho imputado para ver si este hecho es culposo o doloso. Este hecho se atacaría a través de la audiencia de tutela, donde se le pide la precisión de la imputación, en la cual establezca si este hecho es doloso o culposo, y establezca por qué, a su entender, provisionalmente estamos frente a un hecho doloso o culposo. Ese sería el camino correcto, técnicamente hablando, a través de una audiencia de tutela. La otra forma, pero es un poco más compleja, sería siempre y cuando la tutela hubiera sido declarada infundada, después se haya apelado, también infundado, y la casación hubiera sido negada, es también acudir a un habeas corpus. Pero, ¿qué pasa en aquellos casos en los cuales el fiscal les imputa una conducta culposa y el delito prevé tan solo una modalidad dolosa? Es decir, por ejemplo, se me viene a la mente el delito de tráfico de insumos químicos para la minería ilegal. En este delito, la modalidad no solo exige una modalidad dolosa, no existe un dolo reforzado. Y ese dolor reforzado es que no solo es que tengo que tener conocimiento y voluntad de que la acción que yo estoy realizando es un delito, sino que además tengo que tener conocimiento y voluntad de que este delito de traficar con insumos químicos fiscalizados, cianuro, mercurio, tiene como objeto que estos insumos vayan a favor de la minería ilegal. O sea, exige un nivel de conocimiento de la persona altísimo. ¿Qué pasa si el fiscal formaliza su investigación preparatoria y dice, bueno, acá yo considero que si bien ha habido un acto de tráfico, la persona que le vende estos minerales a esta persona, pues realiza una conducta, desde mi perspectiva,
lo diría el fiscal, una conducta que no ha cumplido los deberes que exige el decreto legislativo 1131, por lo tanto, es una conducta negligente. Ha realizado el delito de tráfico de insumos químicos fiscalizados de forma negligente. Entonces, dado que ese delito, por la previsión propia del delito, exige el 307E del Código Penal, exige precisamente lo que estaba comentando hace un momento, exige un conocimiento reforzado, no tiene modalidad culposa, no existe tráfico de insumos químicos fiscalizados culposas, por obvia razón. Si estás traficando para la minería ilegal, sabes que esto es una acción dolosa, pero el fiscal igual te imputa una acción culposa como si fuera dolosa. En ese caso, pues, sí podría proceder una excepción de improcedencia de acción. Los otros dos supuestos de improcedencia de acción son la antijuridicidad y la culpabilidad. Con la antijuridicidad es ciertamente un poco más complicado plantear una excepción de improcedencia de acción. No imposible, pero sí es un poco más complicado porque tiene que verse si estamos o no estamos frente a una acción antijurídica, y eso usualmente implica un mayor despliegue de temas probatorios que normalmente en este tipo de excepción no se dan. En este tipo de excepción no se determina si un hecho está probado o no está probado. O sea, se saca de lado si el hecho puede probarse. Incluso lo que se pone énfasis en este tipo de casos es si el hecho valorado objetivamente en la formalización de investigación preparatoria, en la empleación de la investigación preparatoria o en la acusación, cualquiera de estos tres momentos, si el hecho constituye un delito o no. No estoy hablando de si puede probarse que este hecho se ha realizado o no. Ese es un error clásico de la excepción de improcedencia de acción. O sea, si se fundamenta esta excepción, es una excepción de puro derecho. La imputación, o sea, los hechos que son recogidos en estos instrumentos son el objeto que se cuestiona a través de la excepción de improcedencia de acción. No se cuestiona si los hechos están suficientemente probados o no. Lo único que se cuestiona es si los hechos, conforme han sido expuestos por el fiscal, no se cambian, conforme han sido recogidos en la disposición de formalización de investigación preparatoria, conforme han sido recogidos en la ampliación de la investigación preparatoria, conforme han sido recogidos en la acusación, ¿tienen o no tienen juridicidad? Si ustedes están diciendo que este hecho no se encuentra probado, no hay suficientes elementos que acrediten que este hecho se produce, ese no es un análisis propio de la excepción de improcedencia de acción. En la excepción de improcedencia de acción se analiza el hecho imputado y se ve si este hecho tiene o no tiene relevancia jurídica, conforme ha sido imputado por el fiscal, no como nosotros interpretemos que debería ser imputado. ¿De acuerdo? Entonces, contrastamos lo que el hecho que dice el fiscal con lo que la doctrina y jurisprudencia han dicho sobre ese hecho para ver si es o no es un delito. Por respecto, por eso, el tema de la antijuridicidad es un poco más difícil, no es imposible, hay formas de poder atacar este tema, y una de las formas claras es fijarnos mucho en la clase de imputación que se presenta. Cuando el hecho es antijurídico, por ejemplo, vamos a hablar de una causa de antijuridicidad, de la famosa legítima defensa. Si el fiscal imputa a una persona, ¿sabe qué? Esta persona estaba caminando en la calle con su novia. En eso viene un delincuente hacia él con una pistola en la mano. Y esta persona desenfunda rápido la pistola que tenía atrás de su pantalón y dispara y mata al delincuente. Tal como les estoy planteando esta acción, es una acción de legítima defensa. Pero si el fiscal plantea esta acción y considera que este hecho es un delito y que se debe investigar por homicidio a la persona, entonces naturalmente esta acción no podría ser valorada en este sentido. Entonces el juez, ¿qué es lo que debería hacer cuando se le plantea la excepción de improcedencia de acción? Es analizar, oye, ¿se dan los presupuestos o no se dan los presupuestos para la legítima defensa en el planteamiento que ha hecho el fiscal? No en el planteamiento que yo quisiera, sino en el planteamiento hecho en alguno de estos tres documentos. Si se ha hecho y si los tres requisitos para que se produzca la legítima defensa se producen en estos momentos, entonces también se puede plantear una excepción de improcedencia de acción cuando el hecho no es delito, específicamente cuando no es antijurídico. Con respecto a la culpabilidad, es mucho más difícil que se produzca una excepción de improcedencia de acción por falta de culpabilidad. Sin embargo, que sea mucho más difícil no te dice que sea imposible. ¿Cómo es esto? Por ejemplo,
Si un fiscal le imputa a una persona cometer un delito y le dice que esta persona es mayor de edad. Entonces, la persona tal, el ciudadano tal de 24 años, mató a su colega que, perdón, la persona tal de 17 años, por ejemplo, pongámonos en esta persona, Gringallo. Gringallo, ¿se acuerdan de él, del famoso sicario juvenil? Por cierto, ¿qué habrá sido de él? ¿Seguirá vivo? ¿Seguirá muerto? Nadie sabe de él. Gringallo acaba de matar a uno de sus colegas por un celo que tenía con respecto a una novia. Entonces, Gringallo es una persona altamente complicada y por eso este fiscal dice, miren, Gringallo ha cometido el delito de homicidio y le imputa el delito de homicidio a una persona que él ha reconocido en su imputación que es menor de edad, es decir, que tiene 17 años. En ese supuesto, estamos frente a una posibilidad de señalar que el hecho que no es delito puede atacarse. Puede atacarse ¿cómo? Puede atacarse dado que la imputación está siendo formulada contra un menor de edad, es decir, contra una persona que carece de culpabilidad. Y por tanto, este hecho no debería ser un delito. Este es el sentido de la excepción de improcedencia de acción en el extremo de la culpabilidad. Muchos van a oír en la jurisprudencia un sector que te habla de que no, que excepción de improcedencia de acción por tipicidad relativa o tipicidad absoluta. ¿Cuál es la que tú estás planteando? Y claro, esto en la dogmática no existe. No existe la tipicidad relativa y la tipicidad absoluta. Lo que existe es la tipicidad positiva y la tipicidad negativa, que fue un intento de un profesor español de posiblemente de tener una teoría alterna del delito en la cual todo se basaba en un injusto, en el cual todas las causales de tipicidad sean consideradas el injusto positivo, es decir, la tipicidad objetiva y la tipicidad subjetiva eran parte del injusto, eran parte de lo que se denomina tipicidad positiva, y las causas de justificación o la antijuricidad también denominada eran parte de lo que se denominaba se les denominaba tipicidad negativa, o también conocidos como los elementos negativos del tipo. Los elementos positivos cargaban el tipo de contenido penal y los elementos negativos los descargaban, le quitaban contenido penal a esos elementos. Esa teoría ha sido prácticamente dejada de lado, sin embargo en la jurisprudencia uno puede ver que algunos jueces utilizan la distinción entre una tipicidad absoluta y una tipicidad relativa. La tipicidad absoluta le dan el nombre de precisamente, la tipicidad absoluta ataca la antijuridicidad y la tipicidad relativa ataca a la tipicidad. Ese es el sentido que se le quiso dar por parte de un sector de la jurisprudencia. Con respecto al otro punto, el hecho no es justiciable penalmente. ¿Y cuándo el hecho no es justiciable penalmente? En principio, cuando concurre una exención de pena. O cuando existe una condición objetiva de punibilidad, algunos lo ubican acá, o cuando se presenta lo que se denomina una excusa absolutoria. ¿Cuándo el hecho no es justiciable penalmente? Cuando el ordenamiento jurídico pues considera que este hecho realmente carece de posibilidad, por alguna razón, sobre todo de carácter político criminal, de ser sancionada. ¿Cuál es un ejemplo clásico? En el caso de minería ilegal existe una causal. Si una persona es un minero ilegal y esta persona realiza su actividad dentro del marco del Registro Integral de Formalización Minera, se ha acogido al proceso integral de formalización minera dentro de los plazos que prevé la legislación competente, comenzando por el decreto legislativo 1351, entonces a esa persona se le exime de pena. Si un fiscal le imputa a una persona, ¿sabe qué, señor? Usted ha realizado un acto de minería ilegal pese a estar en el reinfo. ¿Por qué? Porque usted ha extraído mineral y para mí, que usted esté en el reinfo no es una causal por la cual yo lo deba eximir de pena, sino en este caso debe operar el permiso que el delito de minería le exige. ¿Cuál es? El permiso de inicio de operaciones. Si usted no tiene permiso de inicio de operaciones, por ende, yo lo voy a sancionar penalmente y este hecho no se encuentra exento de responsabilidad penal. Si un fiscal ha razonado así, si estamos frente a un minero del 307
7A, quizá no el 307B, la situación es distinta. ¿Por qué? ¿Qué es lo que implica una exención de pena? La exención de pena implica que el hecho es típico, el hecho es antijurídico y el hecho es culpable. Estamos hablando de un delito. Cuando tú superas la categoría del delito, tienes que ver si el hecho no es justiciable pendiente, si tiene una causal para el cual la justicia no le quiere imponer una pena a esta persona. Y las exenciones de pena precisamente van en ese sentido. El hecho es típico, antijurídico y culpable, es un delito, pero no te pongo una pena porque te incorporas al reinfo y al incorporarte al reinfo, yo te doy posibilidades para que tú más adelante, tú por ejemplo, te puedas formalizar, dejes de ser un minero ilegal, pases a ser un minero, perdón, no dejes de ser un minero informal y pases a ser un minero artesanal. Entonces, si tú cumples esas condiciones, definitivamente la situación es otra para ti, entonces yo no te voy a aplicar una pena. Si esto es correcto o es incorrecto, naturalmente es un tema totalmente distinto. La doctrina básicamente se inclina por decir que este hecho es incorrecto, pero lamentablemente la jurisprudencia no, la ley es clara con decir que la persona que se incorpora a un registro integral de formalización minera está exenta de pena. Por tanto, esta persona puede haber contaminado, puede haber realizado un hecho típico, ha realizado un acto minero. Este acto minero no tenía autorización porque el estar en el registro integral de formación minera, el tener una declaración de compromisos, no es una autorización. Ha impactado en el ambiente definitivamente, sobre todo si ha hecho actos de beneficio, específicamente de mercurio, es decir, ha hecho un hecho típico, antijurídico y culpable. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que se cumplen los 3 elementos para la tipicidad. No hay una causa que justifique esta acción, por eso es el hecho antijurídico, y es una persona culpable porque es una persona que está en mayor de edad y tiene absoluto dominio de su raciocinio. Entonces, en ese caso, este hecho es un delito. Sin embargo, por razones de política criminal, no se sanciona penalmente y por lo tanto se encuentra exento de pena. Como les digo, si el fiscal dice a una persona, bueno, tú has cometido estos actos y pese a tener reinfo, pese a estar inscrito en el reinfo, yo considero que tú has hecho un delito. Si el fiscal plantea en esos términos la imputación, lo que va a terminar ese caso es que la defensa plantea una excepción de procedencia de acción y la va a ganar. ¿Por qué? Porque el hecho, conforme ha sido descrito por parte del Ministerio Público, no es un delito. ¿Ok? Distinto sería de que el fiscal diga, bueno, no existe, esta persona ha cometido el hecho A, el hecho B y el hecho C, y si es que ha estado o no en el reinfo, es un tema que se va a analizar durante la investigación preparatoria. Si el fiscal le hubiera dicho esto en estos términos, dado que no acepta que esta persona todavía tiene un reinfo, si no es un hecho objeto de investigación, la excepción de improcedencia de acción no va a presentar. Ustedes dirán, profe, entonces yo voy con mi cliente y le digo, oye, cliente, presenta tu registro integral de formalización minera, métete al registro, formalízate, y de esta manera vamos a archivar el caso. Si yo digo eso, y todavía el fiscal no ha tomado una decisión sobre si existe o no existe la permanencia del reinfo, no puedo plantear una decisión de improcedencia de acción. ¿Por qué? Porque yo le voy a acreditar al juez de que tú estás en el reinfo. Si tú vas a presentar medios de prueba que acrediten que tú estás en el reinfo para de esa manera decir que el hecho por el cual está siendo investigado no tiene relevancia jurídica penal, no te van a aceptar la improcedencia de acción. ¿Y por qué no te la van a aceptar? Porque para la improcedencia de acción no importa lo que tú presentes como prueba, es más, está prácticamente vedado que tú presentes pruebas. Hay excepciones, no vamos a hablar de este momento de eso, pero hay excepciones que la norma, después de una interpretación creativa, te permite introducir, a través de las cuales tú puedes generar pruebas. Sin embargo, en supuestos generales esto no se da. Entonces, si tú quieres introducir pruebas para afirmar un hecho, en este caso afirmar el hecho que tú estás en el reinfo, te van a declarar improcedente la acción. Entonces, la única forma de que te declaren el hecho de que tú estés en el reinfo pueda ser materia de una excepción de improcedencia de acción por exención de pena es que el fiscal en su formalización de investigación preparatoria haya aceptado que tú estás en el reinfo y pese a eso te haya iniciado una investigación o te haya acusado. Con respecto a la excusa absolutoria. Es posible que por razones de índole estrictamente política criminal, por 1001 razones, las personas pues posiblemente desean mantener ciertos vínculos. Por ejemplo, saben que si tú te hurtas ciertas cosas de tus padres, no es delito. ¿Por qué? Porque no existe el hurto entre familiares. Esa es una excusa absolutoria.
Otra excusa absolutoria, por ejemplo, tú tienes a tu pareja, ¿no? Para las chicas, tienen pues al novio que es un joyón que pucha es de lavador de activos, defraudador, pertenece a una asociación ilícita, etcétera, etcétera, o sea, un joyón de personas. Entonces se han casado con ese joyón totalmente enamoradas, totalmente entregadas a ese joyón de persona, ustedes pues están con él. Y ustedes, sabiendo que la policía lo está buscando, ustedes están en las buenas y en las malas, como toda persona debe estar con su pareja, y están en las buenas y en las malas, y llega la policía a buscar a este joyón, pues, y ustedes lo ocultan durante un año, hasta que por esos azares de la vida, la vecina chismosa, el vecino indiscreto, se dan cuenta pues de que el joyón está en su casa y está bien oculto. Llama a la policía viene, hace la intervención, coge al joyón y la lleva a la chica, a la esposa, a ustedes, por haber encubierto personalmente a esa persona. Ustedes saben, el encubrimiento personal se produce cuando alguien sustrae a una persona de la persecución penal. En este caso existe una orden de captura contra este joyón, existe un mandato de prisión preventiva contra este joyón y ustedes lo ayudan. Entonces, en este caso concreto, se produce una situación. El ordenamiento jurídico dice, bueno, para el caso específico de parientes, específicamente el cónyuge, no procede la persecución penal, o sea, no es posible perseguir el penal, se da una excusa absolutoria, o sea, y el ordenamiento jurídico se pone en tu lugar y te dice, oye, sí, pues, hija, te comprendo, ¿no? O sea, tú no vas a querer delatar a tu esposo, y entiendo que tú lo hayas ocultado. Y como lo has ocultado, ese hecho no es delito. ¿Por qué? Porque se presenta una excusa absolutoria. Te absuelvo, o sea, considero que ese hecho es típico, sí, porque tú ocultaste a una persona. Sabías que lo estabas ocultando, por eso es típico también subjetivamente, antijurídico. No había una causa que justifique que tú lo ocultes. Tú eres culpable porque eres mayor de edad, entonces tú tienes una tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Entonces, en ese caso, cumples todo el ciclo de la tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. El hecho sí es un delito, pero el hecho no es justiciable penalmente. ¿Y por qué no es justiciable penalmente? ¿Por qué se da una excusa absolutoria? Porque el ordenamiento jurídico ha dicho que para mantener el hogar precisamente se permite que en estas situaciones, pese a que este sea un delito, no se sancione. ¿Por qué? Porque estamos frente a dos personas que son cónyuges y no se les sancione penalmente y el hecho no va a generar ninguna sanción en su contra. Esa es, damas y caballeros, la estructura de la excepción de improcedencia de acción. Para mí, una de las excepciones más importantes que tiene nuestro ordenamiento jurídico. Se puede postular desde el momento en el cual te formalizan la investigación preparatoria hasta el momento en el cual tú puedes haber sido acusado. Se puede presentar una excepción de improcedencia de acción. En el juicio oral definitivamente no se puede hacer. ¿Por qué? Porque ya precluyó el momento para hacerlo y el momento para hacerlo era precisamente antes de que este juicio oral se inicie. La etapa intermedia es el momento final en el cual, dentro del escrito que le dan a una persona 10 días para poder defenderse, puede presentarse sesión de improcedencia de acción. Puede decir, oye, el fiscal quiere que se me persiga por un hecho que no es delito. El fiscal quiere que se me persiga por un hecho que no es justiciable penalmente. Y no lo digo yo, lea usted, pues, la imputación de cargos que me está haciendo, y esta imputación de cargos, pues, es clara. Esta imputación me va a llevar a pensar que esta persona está cometiendo una injusticia porque me está atribuyendo un hecho que carece de la juridicidad penal necesaria. Bueno, damas y caballeros, nuevamente lo voy a poner acá grandazo porque este tema no se debe olvidar. En una excepción de improcedencia de acción no se postulan por regla general medios de prueba o actos de investigación. ¿Por qué? Porque se usa la imputación. ¿Qué imputación? La imputación conforme ha sido dispuesta en cualquiera de estos documentos. Acá para que les quede claro. Se utiliza la imputación conforme a conforme a los términos fijados por el Ministerio Público en uno de los momentos anteriores.
de los tres momentos anteriores, lo que están ahí, la formalización, la ampliación y la acusación. Bueno, ya he hablado seguido 45 minutos y siempre me gusta hacer una pequeña pausa y esa pausa la vamos a hacer ahorita. Díganme, estoy esperando sus preguntas antes de pasar al siguiente tema. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Soy todo oídos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Muy bien. No habiendo dudas ni Doctor preguntas, Daniel, había una pregunta que le traía en el chat. Era sobre, y estos casos a ver, recurrentes, ¿no? Cuando un funcionario público usa la camioneta del Estado para fines particulares, alguna lo hace en forma muy, algunas breves casos, ¿no? Entonces ahí, bueno, el fiscal, como es lógicamente legalista, lo detecta y, bueno, la denuncia después por peculado de uso. Y en este caso, dependiendo de la circunstancia, porque he visto casos aquí en Pucallpa, un caso muy sonado, pero también se ve pues en la noticia de cada rato, ¿no? Entonces, lógicamente, pero si hay casos que son particulares, no sé, siempre tendría que ser peculado de uso o dependiendo de la gravedad del asunto, ¿no? Gracias yo por la... creo que esto va a depender, gracias por la pregunta, de la importancia que tiene el bien y la importancia que tiene el uso del patrimonio. Naturalmente, si estamos hablando de un simple uso, de una vez que estuve ahí, que tuve una necesidad de urgencia y lo usé, pues definitivamente de repente podría calzar más según la lesividad de esta acción, que es menos lesiva, con respecto al delito de, bueno, como una falta administrativa, quizá. Sin embargo, si es que yo uso, como lo que se ve en la práctica, el vehículo que se me ha otorgado como, no sé, como alcalde, y lo veo al chofer del municipio y veo que la camioneta que no ha sido destinada al alcalde, ¿ah? No ha sido destinada al uso del municipio, veo que con esa camioneta el chofer del municipio se encuentra llevando todos los días, en ese momento, un momento prepandémico, a la esposa al trabajo y a los hijos al colegio. Entonces veo que naturalmente, si es que es una conducta repetitiva, clara y distinta, entonces claro, estamos frente a un supuesto completamente ajeno a lo que simplemente sería un acto único, si no estamos hablando de un uso reiterado, y que si este uso reiterado pues se ve también en conjunto con el tema de la distracción del sueldo del chofer para fines que no son realmente públicos, podría ser también considerado un delito. Todo está, como vemos, en función de la gravedad del asunto. Si estamos frente a asuntos graves, debería ser peculado de uso. Si estamos frente a asuntos leves, una falta administrativa. El problema en la práctica es que no existe un límite fijado expresamente, normativizado, para distinguir cuándo una acción es administrativa y cuándo es penal. Quizá este límite sí existe en otro tipo de delitos, como es el delito de aduanero, en el cual la infracción administrativa aduanera es estar menos de las 3 UITs y si estás por encima es un delito. Entonces, esos casos sí están completamente claros y están normativizados. Pero para estos casos en los cuales no existe una norma expresa, mucho va a depender del buen criterio y el buen sentido que tenga el juez para arribar a una determinada respuesta. Gracias por la pregunta, don Henry. Bueno, si no hay más preguntas, Gracias, doctor Daniel. si no hay más preguntas, vamos a proseguir después de que, por favor, tome un poco de agua. Son las 8:34. Tomémonos 10 minutos hasta las 8:45 para volver a nuestra clase. Gracias.
Bueno, damas y caballeros, volvemos a la clase sobre las excepciones. En este momento vamos a abordar otra excepción, que es específicamente la excepción de prescripción. De este tema hay mucho que decir y por eso vamos a tomarnos un buen tiempo. Un momento, por favor. Vamos a guardar esta para quien la desee y después vamos a generar una nueva. Un momento. Guardar como ella. Listo. Volvemos con la nueva excepción. Ahora vamos a abordar la excepción de improcedencia de acción. La excepción de improcedencia de acción. Perdón, la excepción de prescripción. ¿De qué trata la excepción de prescripción? Aunque está regulada dentro del Código Procesal Penal, ustedes lo tienen absolutamente claro, la excepción de imprescripción no regula un asunto de carácter procesal, sino al igual que la excepción de improcedencia de acción, regula un asunto de carácter material. ¿Por qué? ¿Por qué dice usted, profesor? ¿Qué es lo que prescribe? Lo que prescribe es precisamente la acción penal, pero no desde un punto de vista procesal, sino desde un punto de vista sustantivo. A esta conclusión han llegado en reiteradas ocasiones tanto la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la jurisprudencia de la Corte Suprema y la doctrina. Existe un consenso unánime en que lo que prescribe precisamente es la acción no en sentido procesal, sino en sentido penal. Entonces, ¿por qué esto es importante, profesor? Porque las normas de prescripción no están previstas, como ustedes lo tienen claro, en el Código Procesal Penal, sino están previstas en el Código Penal. ¿Qué implica? Que si hay una causal de interrupción, si hay una causal de suspensión, no estamos hablando de normas que sean de carácter procesal, sino que se trata de normas de carácter sustantivo. Y no lo digo yo, lo dice específicamente una casación, la cual les recomiendo que revisen. La casación del diablo, la 666-2018, Callao. Yo les sugiero revisar mucho esta casación porque es quizá, desde mi perspectiva, uno de los mejores aportes que se ha producido en materia de interpretación de esta norma por parte de la Corte Suprema, la casación 666-2018 Callao. ¿Qué es lo que te dice esta casación y cómo tiene relevancia para la prescripción? Para comenzar, por ejemplo, el Código Penal regula la prescripción de la siguiente manera. Y bajo una frase la podemos decir: el tiempo y su paso borran las huellas del delito. Por ejemplo, si hoy día estamos 2020, si el 2014 una persona comete un delito de estafa, posiblemente comete una acción que se quiera subsumir como el delito de estafa. Esta persona no es denunciada y el hecho no se conoce, y recién este año, específicamente el 2021, ya hice, parece que tengo un... Ya. El 2021 se conoce que esta acción se habría producido, este hecho es denunciado y el Ministerio Público inicia una investigación preliminar, inicia las diligencias preliminares precisamente para comprobar si este hecho se cometió o no se cometió. Pero el hecho se habría producido el año 2014. Bajo la institución de la prescripción, el que haya pasado un determinado tiempo hace que sea innecesario sancionar a esa persona, porque mientras más tiempo pase desde el momento en el cual el delito se cometa, el Estado le da una segunda oportunidad porque al demorarse más tiempo en perseguirla, deslegitima la acción penal.
La demora en la persecución tiene como efecto el olvido de la acción penal. Y precisamente este plazo, se le da un plazo máximo al Estado para que persiga una persona. Y si es que supera ese plazo, esa acción ya carece de relevancia penal, ya no se sanciona. Por esa razón es que tenemos la prescripción. ¿Cuáles son los plazos prescriptorios? Los plazos van a depender de un solo supuesto, si se inició la acción penal o no se inició la acción penal en principio. Naturalmente esos plazos se pueden suspender e interrumpir, lo vamos a ver en un momento qué significa esto. Existe, en primer lugar, el plazo ordinario. ¿Y cuál es el plazo ordinario de prescripción? El plazo ordinario equivale a el máximo de la pena. Si estamos frente a un delito de estafa, el delito de estafa está sancionado penalmente en nuestro ordenamiento jurídico con una pena de 6 años. Entonces, si tenemos una pena de 6 años y el hecho ha sido cometido en 2014 más 6, estamos hablando del 2020. Entonces, definitivamente este hecho ya prescribió. ¿Por qué? Porque desde el 2014 hasta el 2021 ya transcurrieron más de 6 años. Y el Estado tenía tan solo 6 años para perseguir este hecho. Si supera los 6 años, este hecho ya no es delito. Si es que por A o B, puede pasar que el Estado en el año 5 inicie una investigación, acá comienza a transcurrir un nuevo cómputo de plazo, el plazo extraordinario. El plazo extraordinario, si se interrumpe la acción penal, establece que no puede superar el máximo de la pena del delito más su mitad. Si estamos en el caso que hemos planteado, un delito de estafa, si el delito de estafa tiene una pena de 6 años, el Estado tiene 9 años para sancionarte penalmente. En el antiguo código esto era mucho más interesante y mucho más fácil. Naturalmente existían muchos casos que prescribían. ¿Por qué? Porque la acción penal pues no se suspendía, y dado que no se suspendía por la formalización de la investigación preparatoria, muchos casos pues quedaban en prescripción. Entonces, mucho se ha discutido actualmente de un tema en concreto. El tema se denomina la suspensión de la prescripción. ¿La prescripción se puede suspender? Sí. ¿El plazo se puede congelar? Sí. ¿Cuándo se congela? ¿Y cuándo establece precisamente la norma que se congela? Cuando la acción depende de un proceso distinto al penal. Por ejemplo, si para definir si esta acción es un delito o no es un delito, tiene que acudirse, si estamos frente a una estafa, y por eso uso siempre el tema de la estafa, si hay un tema de un contrato que no se ha definido si ese contrato es un contrato criminalizado o es un contrato normal, esto tiene que verse, si es un contrato real, tiene que verse en sede civil. Entonces, opera una prejudicialidad, ya ustedes deben haber visto esto cuando han analizado la cuestión previa y cuestión prejudicial, opera una prejudicialidad para que se determine si estamos frente a un contrato válido o no. Y si esto puede tener efectos en el proceso penal, sí, precisamente en el delito de estafa. Entonces, cuando la acción penal depende de un proceso distinto al propio proceso penal, la acción penal se suspende. Durante todo el plazo que dure el proceso civil, la acción penal no va a seguirse. Otro ejemplo de suspensión de la prescripción que fue bastante interesante y se dio en la práctica es el caso claro de Alberto Fujimori. Alberto Fujimori es una persona que, como ustedes lo saben, fue presidente de la República. Alberto Fujimori tenía varios casos en los cuales él estaba fuera del país. Entonces se decía, el tiempo que Fujimori estuvo fuera del país, él dependía de un proceso de extradición. Ese proceso, ese tiempo que él estuvo en extradición, se debería considerar como una parte de la suspensión, o no debería suspenderse la acción penal durante el tiempo que él estuvo fuera del país, y lo que se dijo finalmente es no. ¿Por qué? Porque el proceso de extradición sigue siendo un proceso penal, pero es un proceso penal auxiliar.
su proceso penal para que una persona venga al país. Por lo tanto, la suspensión de la prescripción de la acción penal no opera para un caso de extradición. Pero ¿para qué sí puede operar un caso de suspensión de la prescripción? Es el caso, por ejemplo, de un expresidente, el caso del famoso Lagarto. En el caso del expresidente Vizcarra, durante el tiempo que él estaba ejerciendo el cargo de presidente, según una interpretación que siguió la Fiscalía de la Nación, por hechos cometidos durante su gestión, él no podía ser acusado y ni siquiera investigado. Por eso, si se acuerdan del caso Richard Swing, en el cual habían pues cosas bastante peculiares que habrían surgido para, de alguna manera u otra, ocultar la participación de este pintoresco personaje. En ese caso, el expresidente Vizcarra pues podía ser claramente imputado por el delito de repente de tráfico de influencias o de repente un encubrimiento, y precisamente esa fue la razón por la cual el resto de sus colegas sí fue imputado penalmente. Entonces, con el caso de Swing, se le consultó a la Fiscalía. ¿Qué debe pasar con el expresidente, con el entonces presidente Vizcarra? ¿Lo debemos procesar o no? Y la Fiscalía dijo, bueno, dado que es un presidente en ejercicio, este es un delito que se imputa por el cargo de presidente, no se le puede procesar penalmente porque la Constitución prohíbe el procesamiento de un presidente en funciones, y tampoco se le puede investigar por hechos sucedidos durante el momento en el cual él era presidente. Si estamos hablando de hechos anteriores a cuando él era presidente, por ejemplo, los hechos que sucedieron en Hilo, los hechos que finalmente investigó el equipo Lavallato con las empresas ICSA y Obrainsa, que evidenciaron un pago de 2 millones de soles para que les otorgara determinadas obras, en esos casos, pues dado que son de su época de gobernador regional, sí se lo puede investigar, pero lo que no se puede hacer es formular una acusación en su contra porque tiene la investidura de presidente. Entonces, los fiscales dijeron, oye, ¿qué pasa durante ese tiempo en el cual yo no lo puedo tocar? Pues yo no lo puedo investigar. ¿Este tiempo se debe computar de alguna manera? Sí. El tiempo en el cual el presidente tenga el cargo de presidente, se suspende la prescripción de la acción penal porque no se le ha podido perseguir penalmente. No porque el ordenamiento jurídico no quiera perseguirlo, no porque existe una prohibición expresa. Entonces, de ahí depende precisamente la prescripción de un asunto que no es de carácter penal específicamente, que es el cargo de alto dignatario, específicamente de presidente. ¿Para qué es importante la suspensión? En los procesos penales actuales, en el nuevo código, y ustedes lo tienen absolutamente claro, existe un problema bastante, pero bastante peculiar. ¿Cuál es este problema? El problema es que si te formalizan la investigación preparatoria, automáticamente, según el Código Procesal Penal, te suspenden el plazo de prescripción. La formalización la formalización de la investigación acarrea la suspensión de la prescripción. ¿Qué significa esto? Que si el día de, por ejemplo, te faltaba una semana para que tu acción penal prescriba, ya estabas a punto de celebrar, y habías hecho fiesta en tu casa, habías traído la orquesta, porque ya la acción penal iba a prescribir, ¿qué pasa? Pues si en esa semana que te faltaba se formaliza la investigación preparatoria, por más de que te faltaba una semana, se suspende la prescripción de la acción penal. Existen muchos cuestionamientos en torno a esto. En realidad, tal parece que lo que quiso decir el código no era se suspende, sino se interrumpe, que era lo técnicamente correcto, porque lo que hace esto es prácticamente, cuando se suspende la prescripción de la acción penal, dejar en indefinición y alargar muchísimo el plazo de prescripción, lo cual iría en contra de lo que el Código Penal establece. Hay un debate en la doctrina enorme si realmente debería entenderse por la suspensión de la prescripción o debería entenderse como interrupción. Es más, hubo plenos supremos de este punto. La doctrina es bastante crítica sobre esta idea y apunta fundamentalmente a que esto debe entenderse, y ya hay algunos pronunciamientos judiciales que han ido en ese sentido, no como una causal de
una causal de suspensión, sino entenderlo como una causal de interrupción. ¿Cuál es la diferencia entre la suspensión y la interrupción? Cuando yo te suspendo la prescripción de la acción penal, el tiempo que dure la causal de suspensión, o sea, la formalización de la investigación preparatoria, durante el duro de la investigación preparatoria, ese tiempo no se va a computar para la prescripción. La interrupción no afecta en absolutamente nada el transcurso del plazo. Lo único que podría afectar es que ya no se te aplica el plazo ordinario, sino ya se te aplica el plazo extraordinario. Bueno, entonces, si estamos frente a un delito y este delito, por ejemplo, va a prescribir el año 2021 y el 2020 de formalizar la investigación preparatoria, pues ese plazo se suspende. Pregunta: ¿cuándo entró en vigor el Código Procesal Penal peruano, el Código Procesal Penal al Distrito Judicial de Pucallpa? ¿Cuándo fue? De Ucayali, para ser más preciso. ¿Tienen idea? ¿Cuándo? ¿Alguno tiene idea? Damas y caballeros, ustedes que están metidos hasta el fondo en el tema del litigio, ¿cuándo es que el Código Procesal Penal entra en vigor en Pucallpa? Y van a ver la importancia de esto. Doctor, ¿se refiere al nuevo código? Sí, exacto. Tengo entendido que es a partir del 2019, si no me equivoco. 2019, yo no lo sé, la verdad. Pongamos que es el 2019. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque les voy a dar un mecanismo por el cual la Corte Suprema ha dicho que no todos los casos se les aplica la suspensión. ¿Qué pasa? Dado que esta es una institución, como les dije, del derecho penal material y no del derecho procesal penal, ¿cuál es la diferencia? Cuando estamos hablando frente a una norma del derecho procesal penal, exige, dentro del conflicto de leyes, existe un criterio seguido por parte del Tribunal Constitucional, que yo no comparto, pero es el criterio que ha seguido el TC, la máxima autoridad de interpretación de la Constitución, y que dice: para el caso de normas procesales penales, se sigue la regla de tempus regin actum. La norma aplicable es aquella que se encuentra vigente al momento de que el acto procesal se produce. Para casos distintos, para casos en los cuales se discuten normas penales materiales, se aplica el otro criterio. La ley penal es la más favorable al reo. Entonces, vamos a ver. Para leyes penales, para leyes no, normas penales sustantivas, la más favorable al reo. Estamos hablando de un conflicto en el tiempo. Cuando estamos hablando de normas procesales penales, lo que se aplica es una cosa distinta. Se aplica la norma vigente al momento de que el acto procesal se produce. Si seguimos esta distinción y vemos que el Código Procesal Penal, el nuevo código, ya no nuevo porque ya está un poco viejito, incluso ya va a tener ya tiene sus 15 años, más de 15, ya se va por los 17 años, el Código Procesal Penal de 2004, ¿no? Y sí tiene sus añitos. El Código Procesal Penal de 2004, cuando entra en vigor, en realidad se publica en el 2004, pero entra en vigor en Guaura en 2006, porque es importante tenerlo en cuenta. Y naturalmente para ciertos subsistemas como es de corrupción, que tienen de vigencia nacional a nivel anticipada, como es también de crimen organizado, como el tema de feminicidio, etcétera, etcétera. O sea, ha habido ciertos sectores, ciertos subsistemas de los cuales se ha dado una vigencia anticipada. ¿Por qué es importante lo que les voy a decir? Préstenle mucha, mucha atención. Si nosotros decimos que la suspensión de la prescripción es una norma procesal penal, entonces se aplica la suspensión. O sea, si se formaliza la investigación, se suspende la prescripción y por lo tanto no hay ningún problema. Si me faltaba una semana para que el hecho prescriba, este hecho se suspende. Se suspende por un periodo equivalente al plazo extraordinario según la jurisprudencia de la Corte Suprema, lo cual hace que tengas, pues, ya no tienes 9 años del delito de estafa, ahora podrías tener 18 años del delito de estafa
como plazo máximo prescriptorio. Si tú sigues una interpretación distinta y dices que la suspensión de la prescripción, pese a que haya sido regulada en el Código Procesal Penal, esta causal de suspensión, pese a que haya sido regulada en el Código Procesal Penal, en realidad es una norma penal material porque regula en una institución del derecho penal material como es la prescripción. Si tú dices eso, entonces se te aplica la norma más favorable al reo. Y por ende, si tú cometes un acto el 2014, pero el Código Procesal Penal no estaba vigente cuando tú cometiste este acto, entonces si tenemos dos normas, una norma que te favorece y otra norma que te desfavorece, ¿cuál es la que voy a aplicar? La norma que te favorece, es decir, inaplico la suspensión del plazo de prescripción y solo te aplico el plazo común de prescripción. Esto no lo digo yo, y esta es la hipótesis que la Corte Suprema de la República ha establecido en esta casación. Por eso esta casación es bastante importante, la 666-2018. Léanla, por favor, porque en ella te dice que cuando estamos hablando de la suspensión no es una norma del derecho procesal penal, sino la suspensión es una norma del derecho penal sustantivo, que implica que si el Código Procesal Penal no se encontraba vigente al momento en el cual los hechos se producen, entonces, en ese caso, se aplica las reglas del Código Penal. Entonces, esta causal de suspensión no se aplica. ¿De acuerdo? No se aplica la suspensión de la prescripción por formalización de la investigación preparatoria si es que al momento de que el hecho se produjo no estaba vigente el Código Procesal Penal. Pero si tú ya estás en el 2020, por ejemplo, y el Código Procesal Penal ya se encontraba en vigor, ahí sí se te aplica la nueva norma. ¿Claro? ¿Les queda claro? ¿Es fácil? Para mí me parece un tema muy interesante. Esta perspectiva que ha tenido la Corte Suprema es bastante útil, porque en la práctica ustedes van a tener, sobre todo cuando vean casos en los cuales los hechos han sido producidos hace muchos años, que estos hechos ya estarían prescritos, pero posiblemente se haya formalizado la investigación preparatoria. Y dice, wow, cuando me formalizaron la investigación preparatoria, ya pues me suspendieron el plazo prescriptorio. A lo cual yo les diría que la suspensión del plazo prescriptorio está condicionada a ver cuándo los hechos se produjeron, porque si los hechos se produjeron antes que el código esté vigente, no se aplica. Si los hechos se producen cuando el Código Procesal Penal ya está vigente, sí se aplica la suspensión. No lo digo yo, lo dice esta casación, la 666-2018 Callao. Esto, ¿qué tiene como efecto en nuestra excepción de prescripción? Fácil. Si, por ejemplo, estamos, como es el caso precisamente que estamos hablando en mención, estamos, ya la fracción penal hubiera prescrito con el antiguo código. Nos damos cuenta de que el nuevo código entró en vigor con posterioridad al momento en el cual el hecho se habría producido, entonces yo podría postular una excepción de prescripción. Tema práctico con la excepción de prescripción. ¿En qué momento se postula la excepción de prescripción? Se puede postular la solicitud de prescripción o la comunicación oficial de que el hecho esté prescrito, se puede postular en cualquier momento. Vamos por partes. Si estamos en diligencias preliminares, se puede comunicar al fiscal que el hecho está prescrito y el fiscal está obligado a pronunciarse. ¿Por qué? Porque uno de los elementos que tiene que controlar el fiscal para determinar si la formalización de la investigación preparatoria se produce es que la acción penal no se haya extinguido. Y una de las causales de extinción de la acción penal es la prescripción. Las otras son que exista sospecha reveladora, que se haya individualizado correctamente a la persona y que finalmente se haya imputado concretamente a alguien algo que tenga un contenido delictivo, o sea, que el hecho tenga un sentido delictivo. Entonces, cuando se cumplen esas cuatro condiciones, se puede formalizar la investigación preparatoria. Y antes de que esta se formalice, precisamente, uno puede presentarle este análisis de juridicidad al fiscal y el fiscal está en la obligación de tomar en cuenta el argumento al momento de pronunciarse y determinar si es que en efecto ha transcurrido o no el plazo de prescripción. El segundo momento, pero en el primer momento era una solicitud de prescripción. Cuando ya el fiscal formula
una imputación concreta, cuando formaliza la investigación, cuando la amplía o cuando finalmente acusa, en cualquiera de estos tres momentos también se puede postular la excepción de improcedencia de acción. ¿Por qué? Porque la excepción en este momento sí tiene un sentido, porque el fiscal ya ha formulado hechos y ha formulado una fecha en la cual los hechos se produjeron. Y a partir de esa fecha hace un cómputo para determinar si es que debe esta acción darse o no darse, o sea, debe considerarse que se ha prescrito o no se ha prescrito. Y esto naturalmente es presentado frente al juez, la parte dice, a mi entender, el fiscal me ha iniciado una acción penal por un hecho que se ha prescrito. Eso si quiere uno presentar la excepción de prescripción al momento en el cual se ha producido el hecho. ¿Puedo presentarla después, cuando ya estoy en la etapa intermedia? Por supuesto. La puedes presentar en la etapa intermedia porque consideras que el plazo de prescripción se ha producido. Ahora, ¿puedo presentar la excepción de improcedencia o la excepción de prescripción al interior del juicio oral? Un tema interesante. Como excepción no se puede presentar porque el Código Procesal Penal establece un plazo límite para la presentación de las excepciones, y ese plazo límite es en el proceso penal hasta el momento en el cual la persona tiene los 10 días para contestar con respecto a la acusación fiscal. Pero lo que sí se puede hacer es la solicitud de que la prescripción sea tomada en cuenta por una razón clara, porque el juez está en la obligación de verificar si la acción penal se ha extinguido o no se ha extinguido. Y esta extinción puede producirse en las diligencias, puede estar antes de las diligencias, en las diligencias preliminares, en la edición preparatoria, en la etapa intermedia del juicio oral, incluso en la apelación o en la casación también se pudo haber, durante el tiempo que ya ha transcurrido, también pudo haber prescrito la acción penal. O sea, en cualquiera de estos momentos se pudo haber dado este supuesto de hecho. Entonces, es importante siempre anotar cuando que no existe un límite temporal, perdón, para la presentación de la excepción de improcedencia de acción, y esta puede ser formulada en cualquier momento. Ahora, ¿qué pasa cuando esta excepción, por ejemplo, es declarada infundada en primera instancia? ¿Qué puede hacerse contra ello? Se puede emitir una apelación. Pregunta, ¿se puede emitir una casación contra la excepción de improcedencia de acción o la excepción de prescripción o contra cualquier otra excepción que se formule en el proceso penal? Sí, se puede formular una casación. Sin embargo, no se trata de una casación ordinaria, es decir, de las que están tasadas, sino se trata de una casación que se denomina extraordinaria. ¿Y con qué objeto? Con el objeto que la Corte Suprema desarrolle doctrina jurisprudencial. Es decir, si perdiste en primera, perdiste en segunda, te puedes ir a la casación. Y es la Corte Suprema la cual va a analizar si existe en el pedido que se ha presentado lo que se denomina un interés casacional. ¿Y qué es un interés casacional? Es el interés que tiene la Corte Suprema de emitir un pronunciamiento que vaya más allá del caso concreto. Es decir, si yo me pronuncio como Corte Suprema es que entiendo que el problema jurídico que tú estás debatiendo no solo va a servir a este caso, no va a servir a muchos otros casos más, porque es un tema polémico, porque es un tema que no ha desarrollado la doctrina, porque es un tema en el cual existen sentencias contradictorias, etcétera, etcétera. Esos son esa es la razón de ser precisamente de esta casación que se denomina excepción. Hasta este punto sobre la excepción de prescripción. ¿Existe alguna duda, algún comentario? Lo pueden hacer. No habiendo dudas ni comentarios, paso a la siguiente excepción. La siguiente excepción es la que se denomina excepción de amnistía. ¿Cuál es la excepción de amnistía? ¿Qué es la amnistía? Voy a borrar un momento la pizarra para poder escribir. La excepción de amnistía. La amnistía es el perdón que otorga el presidente, perdón, el Congreso de la República a todo un conjunto de personas que han cometido determinado hecho que se considera de relevancia penal. Por ejemplo, si estamos frente a una sublevación y la Corte y el Congreso considera que este hecho ya se vio suficiente, entonces voy a dar una amnistía. Esto pasó, por ejemplo, en el gobierno de Alberto Fujimori, perdón, de Alberto Paniagua, cuando los presidentes
Fue cuando Otauro Humala y todo su conjunto de personas se rebelaron contra el expresidente Fujimori y se les dio una amnistía. Otro caso de amnistía muy famoso y muy sonado en nuestra jurisprudencia nacional es el caso de la amnistía a los miembros de Colina. Y acá hay un tema bastante delicado, por no decirlo así. La amnistía implica el perdón por hechos que se consideran delictivos. O sea, no se parte de que el hecho no tiene relevancia penal, por el contrario, el hecho tiene mucha relevancia penal. Y teniendo relevancia penal, precisamente es que este hecho es sancionado penalmente. Sin embargo, por razones de política criminal, por razones de humanidad, el Congreso puede considerar que determinado hecho no debe sancionarse penalmente y perdona a todas las personas que hayan realizado ese hecho. Cuando estamos hablando frente a un perdón colectivo, estamos frente a la amnistía. Cuando estamos hablando de un perdón individual, la cual es una gracia presidencial, estamos hablando de un indulto. Ambos son figuras totalmente distintas. El indulto con respecto a la amnistía. La amnistía, en el caso que les voy a comentar, es en el caso del Grupo Colina. ¿Qué pasó con el Grupo Colina? En el Grupo Colina existía un grupo de personas que eran paramilitares, los cuales pues se les imputaba y se les estaba investigando en el fuero militar y también en el fuero civil por la desaparición de personas en la Universidad de la Cantuta, por los crímenes del asesinato de personas en barrios altos, etcétera, etcétera. O sea, acciones delictivas pues bastante complejas, por decirlo de alguna manera. Entonces, dado que las investigaciones estaban avanzando y había una política clara de blindaje hacia las personas que posiblemente hayan cometido esos hechos, después se determinó que sí, lo que se hizo es que el Congreso, de mayoría naturalmente oficialista, emitiera una ley que perdonaba a todas las personas que habrían cometido este tipo de hechos. Y durante los 5 años que duró esa ley, pues los integrantes del Grupo Colina estuvieron libres, no fueron perseguidos por este hecho y otros hechos más, para evitar precisamente que esta medida fuera cortada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Perú renunció expresamente a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dijo no más la Corte Interamericana, y precisamente un caso de un emeretista chileno dijo no, la Corte de Derechos Humanos no va más, entonces renunció a ella y precisamente se dio esta amnistía. Con esta amnistía, lo que se permitió es que los colinas pudieran regularizar su vida y, entre comillas, estuvieran blindados. Naturalmente, cuando el Perú vuelve al sistema interamericano, este es uno de los primeros temas que es levantado y se considera que esta amnistía pues no era real y los colinas fueron perseguidos. Si una persona hoy le es otorgada una amnistía del Congreso, ve y se acoge a una amnistía, entonces se evita la sanción penal, naturalmente cumpliendo las condiciones para la amnistía, como pasa, por ejemplo, en las amnistías cuando hubo una época de delitos tributarios, como pasó en la amnistía hace poco por la tenencia ilegal de armas. O sea, si tú tenías un arma ilegal, la presentabas y el gobierno había decretado de que si tú la presentabas y tú entregabas voluntariamente esa arma ilegal, ya no ibas a tener consecuencias penales. El famoso delito de tráfico, de tenencia ilegal de armas. Naturalmente, ese delito ya no iba a ser realizado si es que tú entregabas tu arma. Entonces, en este conjunto de casos se dio una amnistía. Digo, oye, ¿sabes qué? Para quienes entreguen el arma, no lo voy a sancionar penalmente. Pero ¿qué pasa si un fiscal inicia una investigación y imputa a una persona? Oye, esta persona está teniendo un arma, le voy a imputar la tenencia de un arma y robo porque ha robado con esa arma. Con respecto al delito de tenencia ilegal de arma, dado que si estamos hablando de una persona que en su momento sí, pues acepta que sí tuvo un arma ilegalmente, pero ya la entregó y al haberla entregado se acogió a las leyes de la amnistía, no podría ser procesado por el delito de tenencia ilegal de arma. Quizás sí por el de robo, por otra razón, pero ya no por el de tenencia ilegal de arma. Esa es la famosa excepción de amnistía. Como ven, no es mayormente compleja, solo hay que tener claro ciertos temas en torno a qué es una amnistía para poder tenerla absolutamente clara. Otra de las excepciones que prevé nuestro ordenamiento es una de las más hermosas, que también es bastante procesal, pero también bastante administrativa en algunos casos, que es la excepción de cosa juzgada. Cuando una persona ha sido absuelta o condenada y ya este hecho ha quedado firme en sede nacional o internacional incluso, esta persona no puede ser perseguida 2 veces por lo mismo. Si una persona la sentencia por narcotráfico en Italia y está en Perú, y en Perú
le quieren abrir una segunda investigación por narcotráfico, no pueden hacerlo y pues yo, ¿sabe qué, señor? En su momento yo ya fui investigado por el delito de narcotráfico en Italia. Entonces usted en Perú no me puede abrir ningún tipo de investigación. Estamos hablando de una persona que traficaba droga entre Italia y Perú. ¿Por qué? Porque esto ya es una cosa juzgada. Bastante interesante es ver, quizás no tanto la cosa juzgada, sino otro tema que es la cosa decidida. Está bastante bien. La cosa decidida es cuando el Ministerio Público se pronuncia sobre un determinado hecho que le ha sido comunicado y que ha sido objeto de investigación preliminar y emite un pronunciamiento archivando la causa. En este caso, como se han dado cuenta, no se da el presupuesto de la cosa juzgada porque tú no tienes un juez que controle lo dicho por el Ministerio Público. Es el Ministerio Público de mutuo propio el cual decide no investigar el hecho. Entonces, eso es lo que se denomina una cosa decidida. ¿Puede una cosa decidida plantearse a través, o sea, un archivo previo por parte de la Fiscalía, plantearse a través de la excepción de cosa juzgada? Sí, porque según el Tribunal Constitucional, en el caso Canto Arias Salaverry, lo que se ha establecido es que la cosa decidida tiene efectos jurisdiccionales. Por ende, cuando el Estado toma una decisión, esta decisión de parte del Ministerio Público, por más de que sea una decisión de la administración, tiene el efecto de cosa juzgada e impide el pronunciamiento contra una persona. ¿Cuál es la excepción al pronunciamiento de cosa juzgada? Es una, que existan nuevos elementos de prueba, los cuales puedan variar totalmente los elementos existentes. Es decir, si en este momento, por ejemplo, se dice archiva a una persona la investigación no porque el delito no se haya cometido, porque el hecho no sea típico, sino se archiva la investigación porque no hay pruebas suficientes para imputarle un determinado delito, se archiva hoy. Si después de 3 años se encuentran pruebas para poder archivar, para poder continuar la investigación contra esa persona, se desarchiva el caso y se prosigue la persecución contra esa persona, y esta persona no va a poder alegar que está bajo las garantías de cosa juzgada, porque estamos frente a una cosa decidida que no tiene efectos de cosa juzgada. ¿Por qué no tiene efectos de cosa juzgada? Porque no existe un pronunciamiento sobre la tipicidad, sino existe un pronunciamiento relativo, que es un pronunciamiento sobre los elementos de convicción existentes al momento en el cual se produce el archivo. Esa es la famosa excepción de cosa juzgada. Existen muchos temas más en torno a ella, pero quisiera solo haber destacado los primeros. Finalmente, y no menos importante, tenemos la excepción de naturaleza de juicio, la cual se da cuando el proceso tiene una sustanciación distinta a la cual se ha previsto en la ley, es decir, cuando el proceso, por ejemplo, debía ser tramitado como un proceso ordinario y se le está tramitando como una querella. Una cosa bastante simple cuando hay una comunicación y se sigue un procedimiento distinto, cuando existe un procedimiento ya establecido. Ese es el sentido de la excepción de naturaleza de juicio. Oye, no me puede seguir este tipo de proceso porque a mí me corresponde otro tipo de proceso. Ese es el sentido de esa excepción. Bueno, damas y caballeros, en este momento cedo mi palabra para que ustedes, ceso en el uso de la palabra para que ustedes puedan formular preguntas si las tuvieran, y si no, demos por concluida esta sesión. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Muy bien. Ante la inexistencia de preguntas o dudas, doy por concluida mi intervención y les agradezco mucho su participación. Doctor Daniel, muchas gracias por su brillante ponencia y nada está agradecido por su ponencia. Tengan ustedes muy buenas noches, doctores, y damos por culminada la sesión de hoy. Buenas noches a todos. Buenas noches.